Hola, buenas, yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a conversar de meningitis bacteriana aguda en adultos. ¿Ya? La meningitis es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, que son los tejidos que rodean al cerebro, la médula espinal, y se caracteriza por un número anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo en la mayoría de los pacientes. Las meninges constan de tres partes: vía madre, aracnoide y dura madre. La meningitis bacteriana refleja la infección del aracnoide y el líquido cefalorraquídeo tanto en el espacio subaracnoideo como en los ventrículos cerebrales. Vamos a revisar entonces algunas de las características principales de las meningitis, ¿ya? Las meningitis causadas en la comunidad en adultos son principalmente causadas por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y en pacientes mayores de 50 años en ocasiones también por Listeria monocitógenes, ¿ya? Las principales causas de ventriculitis y meningitis relacionadas con la atención médica, eh, que son las otras causas de meningitis, las no adquiridas en la comunidad, por lo general se relacionan a estáfilos y a bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Generalmente en relación a procedimientos neuroquirúrgicos como craneectomía, derivaciones ventriculoperitoneales, derivaciones lumbares, drenajes ventriculares, entre otros procedimientos que pudiesen generar estos tipos de complicación y estos tipos de meningitis. La triada clásica en la clínica, que ocurre en el 41% de los pacientes, consiste en fiebre, rigidez de nuca y o alguna alteración en el estado mental, de inicio brusco. Los pacientes mayores de 60 años, en general, presentan con más frecuencia esta triada que los pacientes más jóvenes. Generalmente los mayores de 60 años un 58% y los menores hasta un 36%. Dentro de las características más importantes, lo más común es el dolor de cabeza, intenso, hasta el 84%, fiebre hasta un 74%, rigidez de cuello en un 74%, con alteraciones de conciencia hasta un 71% y náusea en un 62%. ¿Ya? Em, por lo tanto, casi todos los pacientes presentaron al menos dos de estos cuatro síntomas. Entonces, dolor de cabeza, fiebre, rigidez de cuello o alteración mental. Y esto entonces, cada vez que tengamos paciente con fiebre, dolor de cabeza, uno debiese considerar dentro de los diagnósticos eventuales la meningitis. Además de estos hallazgos, uno pudiese ver cosas menos comunes como convulsiones, afasia, monoparesias, comes, parálisis cerebrales, parálisis de nervios craneales, erupciones cutáneas, papiledema, entre otras complicaciones, ¿ya? Em, Hay descritos algunos infartos cerebrales entre el 1 al 4% de los pacientes y estos pueden mejorar con la dexametasona. ¿M? Además, los pacientes con listeria pudiesen tener una mayor facilidad para generar convulsiones. Algunas bacterias como la Neisseria meningitidis pueden causar además alteraciones cutáneas como petequias o púrpuras que son palpables, ¿ya? Que es lo mismo que vemos en las meningococcemias. Estas petequias pueden estar presentes hasta en un hasta en un 91% de los pacientes. em, y también uno puede ver en la meningitis artritis en muchos pacientes, ¿ya? Hasta en un 7% de los pacientes con Neisseria meningitidis, ¿ya? Dentro de los exámenes, al examen físico, además de uno buscar la rigidez de cuello, que es en el fondo lo que uno debiese buscar, con una dificultad en la movilización lateral del cuello, que eso es lo que más uno debiese ir a buscar. La flexión pasiva o activa del cuello, eh, que limita sobre todo al tocar con la barbilla la zona de torácica. ¿M? Hay algunas pruebas que son las pruebas clásicas, que son el Kernin y el Bursinski, ¿ya? Esto en el fondo son dos signos que se probaron en las meningitis iniciales, pero generalmente se ven en etapas tardías y por lo tanto eh, son más bien tardíos en su clínica. El Bursinski es la flexión espontánea de las caderas durante el intento de flexión pasiva del cuello, y el signo de Kerning
se refiere a la incapacidad de permitir la extensión completa de la rodilla cuando la cadera se flexiona en 90 grados. ¿Ya? Eh, Ambos se describieron hace mucho tiempo, pero prácticamente su sensibilidad fue muy baja, porque en el fondo son más bien de etapas tardías. Una acentuación brusca de la cefalea puede ser la maniobra más sensible para el diagnóstico de meningitis, ¿ya? Una prueba para esto puede ser cuando hay dolor de cabeza ante la rotación de cabeza. Y uno puede repetir eso unas 2 o 3 veces por segundo, y ahí vamos a tener en el fondo como clínica que genera eso un aumento importante del dolor, y eso es mucho más sensible que los signos que acabamos de mencionar. Dentro del estudio, siempre incluir exámenes generales de parámetros inflamatorios, hemograma, PCR, em, VHS, eh, y rápidamente tratar de buscar estudios de líquido cefalorraquídeo con una punción lumbar. Además, podría ser útil medir al tiro glucosa, nitrógeno ureico y creatinina en sangre, porque eso también lo podemos comparar con lo que va a estar en la punción lumbar y nos va a ser de gran utilidad. En los leucocitos en general suelen aumentar bastante, y las infecciones graves, eso sí, pueden generar igual leucopenia. Entonces, linfocitis o leucopenia. Eh, em, y en general, la leucopenia con trombocitopenia ha relacionado con un mal pronóstico en los pacientes con meningitis. Hay algunos estudios que pueden además mencionar la presencia de coagulación intravascular diseminada como un signo también de mal pronóstico, pero que uno puede observar en los estudios. También puede alterarse el sodio. Hay hiponatremia hasta en el 30% de los pacientes, pero generalmente son leves, ¿ya? Sin embargo, uno debiese ir a buscarlo también dentro de los exámenes, los electrolitos. Y a todos los pacientes pedirle una punción lumbar para ir a buscar líquido cefalorraquídeo con pruebas dirigidas para buscar los patógenos, ¿ya? Em, Antes de tomar, eso sí, una pelea, hay algunos pacientes los cuales deberíamos tener algunas sospechas de que pudiese haber algún riesgo, ¿ya? Em, ¿Y en qué paciente uno debiese tener estas precauciones? Principalmente porque pueden generar hernias cerebrales durante grandes extracciones de líquido cefalorraquídeo y generan, por lo tanto, eh, consecuencias malas, inadecuadas. Y los pacientes que tenemos que estar atentos son los pacientes inmunocomprometidos, VIH, con tratamiento inmunosupresor, con trasplantes de órganos, en pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso central masivas, accidentes cerebrovasculares, infecciones focales, también los pacientes con convulsiones de inicio reciente, papiledema y niveles anormales de conciencia. En todos estos pacientes uno debiese idealmente someter a algún examen, principalmente un TAC de cerebro, que pudiese ayudarnos a poder definir si es adecuado o no una punción lumbar. Cuando no tiene estas clínicas, hay estudios que probaban que no hay una diferencia, que no es tanto el beneficio clínico, y principalmente pudiese retrasar la terapia el no iniciar una punción y un estudio dirigido pronto, al menos, sino partir pronto con el manejo antibiótico empírico, que lo vamos a mencionar ahora en un momento. Si la punción lumbar se retrasa, siempre en fondo partir con lo que yo les decía, los antibióticos, e inicialmente igual uno puede partir dexametasona, ¿ya? Que uno lo puede eh, administrar inicialmente también, ¿ya? Principalmente uno después las mantiene en los pacientes con algunas patologías específicas, o si el uso de corticoides. Del líquido cefalorraquídeo uno tiene que buscar recuento celular, diferencial, concentración de glucosa, proteína, tinción de Gram, cultivo. Ya, o algunas otras pruebas que uno pudiese hacer, PCR, sí que tenemos la disponibilidad para los gérmenes más típicos, que son los que ya habíamos mencionado. Em, la tinción Gram también es muy útil porque nos puede dar hallazgos rápidos para poder partir algún manejo. ¿En qué? En que un gram podría mostrarnos dipolococos, por ejemplo, gram positivos, que eso nos van a sugerir una infección neumocócica. Si vemos diplococco, en cambio, gram negativo, sugiere una infección por meningococo. Y cocobacilos gram negativos
pequeño en general sugiere una infección por Haemophilus influenzae. Además, bacilos gram positivos o cocobacilos pueden sugerir una infección por listeria. Entonces uno rápidamente puede ver el gram y estar pensando en algunos de estos gérmenes en forma más dirigida, ya para poder ir a buscar, en el fondo, hacer un manejo mejor. Ahora, el ideal sería después tomar el PCR directo de meningitis, streptoneumoniae o influenza, porque en el fondo ahí la sensibilidad y especificidad es prácticamente el 100%. Em, entonces hablamos de las clínicas, del manejo inicial. Diagnóstico diferencial, quizás mencionar otros tipos de meningitis, virales, tuberculosas, fúngicas, em, otro tipo de convulsiones, y eso en el fondo es de lo que uno debiese ir a buscar dirigido. Eh, de ahí, quizá importante mencionar algunas características de, de sus colonizaciones. Principalmente tienen cuatro procesos en su patogenia, la meningitis: la colonización de algún lugar primero, que es de donde llegan: tracto respiratorio, gastrointestinal o genital inferior, son los puntos más habituales. Luego esto invade en el torrente sanguíneo, y de esto pueden, a través de perforar la barrera hematoencefálica, llegar a los espacios subaracnoideos. Y desde ahí, por lo tanto, generar meningitis. Entonces, todos estos gérmenes tienen algunas características fisiopatológicas que pueden facilitar el llegar a nivel cerebral, ¿ya? Del manejo. En general, siempre para el manejo, primero preguntar si es que son alérgicos a algo, si es que han tenido exposición reciente con alguien que tenga meningitis, principalmente ahí con Neisseria meningitidis, uso reciente de antibiótico, viaje reciente, uso de droga inyectable, erupciones petequiales o equimóticas, buscando también signos más sugerentes de Neisseria meningitidis, antecedentes de trauma o de operaciones, VIH, factores de riesgo, cualquier otra condición de inmunocomprometidos, porque ahí tenemos que pensar en otros gérmenes también, ya que son propios de los inmunocomprometidos. Mencionamos cómo tomar PL, y a quienes hacer un estudio previo con TAC, y una vez que tenemos eso, partir inmediatamente con manejo, siempre iniciar fármacos endovenosos. Y la duración para los pacientes con meningitis es variable según el germen que estemos pensando, ¿ya? El ideal es usar fármacos bactericidas que ingresen al sistema, que atraviesen la barrera hematoencefálica, y de esta forma entonces nos podemos asegurar que el bactericida, que en este caso el antibiótico, tenga una buena función. Cuando la barrera hematocefálica es normal, la mayoría de los beta-lactámicos penetran poco, ¿ya? Pero ante la presencia de inflamación meningia, la penetración de los beta-lactámicos aumenta, y hay algunos fármacos que pueden penetrar bastante bien barrera hematoencefálica, ¿ya? Em, y en los pacientes que sospechamos meningitis que no tenemos clara, siempre usar dexametasona, ¿ya? Y después lo mantenemos en los pacientes que tenemos streptoneumoniae, que es una de las causas más habituales de meningitis, ¿ya? Dentro de los manejos dirigidos, lo que más usamos nosotros directo son los cefalosporines de tercera generación, ceftriaxona, pero también podría servir usar cefotaxima, ¿ya? Y en el fondo esos penetran súper bien y tienen buena llegada prácticamente para todos los gérmenes que pensamos habitualmente, ¿ya? Lo que hay que estar atentos son los neumos resistentes a penicilina, y ahí en el fondo podría agregarse vancomicina como parte del manejo. em, en algunos pacientes que pensamos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, no puede usar ceftazidima. En, en pacientes que estamos pensando más que fuera listeria, uno puede sumar ampicilina.
pero en el fondo el manejo principal es el Trexona, ¿ya? Em, en pacientes inmunocomprometidos, uno pudiese considerar en fondo partir también con agregando otros fármacos. Entonces le hablaba de la vancomicina cuando lo pensamos en resistencia, la ampicilina cuando estamos pensando en listeria, en el fondo 2 gramos ahí cada 4 horas, y cuando pensamos en que pueda tener em, presencia de pseudomona, el cefepime, ¿ya? Otra opción en pacientes cuando tenemos duda del manejo contra la histeria, puede ser usar meropenem, ¿ya? Y el meropenem en el fondo logra en el fondo también un buen manejo en el fondo en las meningitis. Em, de ahí, siempre con eso, hacer un buen seguimiento con parámetros inflamatorios para ir viendo la respuesta en exámenes y desde lo clínico, ya con mejoría en el fondo del dolor, de la rigidez, de la cefalea, de la fiebre, porque eso en el fondo nos ayuda en el fondo a llevar una buena evolución y disminuir la mortalidad y la morbilidad asociada a las meningitis. Dentro de las complicaciones, pueden ocurrir, bueno, deterioros del estado mental, aumento de la presión intracraniana, convulsión, déficit neurológico, anomalías cerebrales, pérdida auditiva o de alguno sensorial y discapacidad intelectual. Por lo tanto, hay que buscar manejos bien dirigidos en todos estos casos, ¿ya? Em, eh, yo les voy a mandar en fondo ahora por las plataformas más detalles de epidemiología y de fisiopatología, además de lo mismo que hemos estado conversando, para que puedan estar revisando. Eso, un abrazo, que les vaya súper bien.